Hola, mi nombre es Nicole Hernández Romero y este equipo está conformado por Brandon González Legaria, María Hernández Palomo y Nadine Daer Moreno. Mis compañeros y yo somos estudiantes de Ingeniería Industrial para la dirección en la Universidad Anáhuac del Mayab. Hoy estaremos exponiendo un tema relacionado con la simulación, específicamente en el área de programación y procesos y con el Step Design Probability Based. Uno de los problemas con las herramientas de modelación de eventos basadas en objetos es que en el sistema no existe mucha flexibilidad al modelar, y aunque la librería estándar para la introducción de objetos tiene un amplio rango de figuras, puede que los objetos necesarios no siempre realicen la tarea exacta que hay que simular. Debido a esto, Simio cuenta con una herramienta adicional que permite añadir un árbol de procesos a los objetos de la librería estándar, para que estos se adapten de manera exacta a lo que se quiere modelar. Un proceso en simio se representa mediante un flujograma usando steps, que son ejecutados por un token. Los steps son los que realizan una acción como seize, delay, wait, decide, entre otros. Estos no tienen un estado en específico, ya que pueden cambiar de un elemento, token, entity u object. Los procesos tienen un solo inicio, pero pueden tener varios finales. Al poner los steps, la programación de procesos es más fácil, porque el gráfico se arregla automáticamente. Específicamente, el Step Decide se encarga de enviar un token a una de dos puntos de salida, según la expresión que se ocupe, y está basado en una probabilidad o en una condición. En este trabajo se va a exponer sobre el Step Design, que está basado en la probabilidad. Lo que va a ocurrir en este paso es que en base a la probabilidad colocada, el token puede ser falso si no cae dentro de la probabilidad, o puede ser verdadero si es que cae en la probabilidad. Normalmente este step viene seguido de otro step, como el step assign o el step transfer. Parte de los usos que se le da a este step es cuando se quiere enviar partes defectuosas a revisión, cuando se aceptan o rechazan ciertas cosas, o se puede usar en el caso de tener clientes prioritarios. El caso propuesto plantea la reapertura de un cine, en donde se colocará primero una estación de medición de temperatura, donde el 20% de las personas que llegan serán rechazados y se les pedirá retirarse de la plaza por sobrepasar el límite de temperatura. Se colocará igual dos tipos de taquillas en donde el 20% de la gente va a VIP y el 80% restante a las taquillas normales. Pasemos al modelo de simulación. Muy bien, entonces vamos a pasar al programa Simio para explicar el modelo de simulación que se planteó en el problema, ¿no? Aquí ya tenemos lo que son nuestros source, nuestros servers y nuestros sinks, en donde vamos a ver que hay una entrada y hay dos salidas. ¿A qué se refieren estas dos salidas? Una va a ser la salida en caso de que del server 1, que le vamos a colocar el nombre de revisión, tengas una temperatura que rebase el límite, te vas a dirigir a las salidas. En caso de que no tengas esa temperatura, vas a poder ir ya sea a la taquilla VIP o la taquilla normal. Entonces, nuestras entidades van a salir de la entrada con una llegada de 3 minutos exponencialmente hablando, y van a entrar a una revisión en donde también colocamos una revisión de 3 minutos. A partir de ahí ya se van a dirigir mediante el proceso en caso de que caigan dentro del 20% que tienen temperatura alta a la salida, o si caen del 80%, pues ya van a poder decidir entre si ir a una VIP, que sabemos que el 20% de la gente decide ir a una taquilla, a una sala VIP, entonces tienen que pasar por la taquilla VIP, y el 80% se va a dirigir a una taquilla normal. Entonces, ¿dónde vamos a poner el proceso? El proceso lo vamos a poner en el server de revisión, y en el server de revisión específicamente en el nodo. Cuando pasen por el server, van a llegar al nodo, y cuando entren al nodo es cuando se va a realizar el proceso. ¿En dónde vamos a poder crear el proceso? El proceso se va a poder crear en esta pestaña de Add-on Process Triggers, y vamos a seleccionar la opción de cuando entre. Ahorita no tenemos ningún proceso creado, entonces vamos a crear uno, y ya vamos a poder editarlo de acuerdo a las características que nosotros querramos, ¿no? Que son las que ya planteamos en el problema. Entonces, vámonos al process, y aquí ya vemos que el process ya está creado, y vamos a empezar a crear nuestro diagrama de procesos que indicará lo que ocurrirá en el modelo cuando salgan del primer
del primer server y lleguen a ese nodo, ¿no? Lo primero que vamos a colocar un decide. Y como ya vimos en la teoría, el decide nos va a dar un valor real y un valor falso. En caso de que sea un valor real, se va a ir de este lado, y en caso de que sea un valor falso, se va a ir de este lado. Es importante colocar aquí el step que estamos viendo, que es el de probability based, y aquí en la probabilidad podemos colocar el primer decide, se puede ser ya sea de 20 o de 80, punto 80 o punto 20. Vamos a colocar el de punto 80 y ahorita vamos a ver cómo vamos a ordenar los demás decide. Entonces, si cae la entidad en ese 80%, se va a venir de este lado. Y ya sabemos que si cae dentro de un 80%, va a ir ya sea a la taquilla VIP o a la taquilla normal. Y es aquí donde debemos de poner nuestro otro step decide, ¿no? Aquí. Entonces, si no cae de este lado, vamos a tener que irnos hacia la salida, ¿ya? O sea, si cae dentro del 20%, que es el restante del 80%, quiere decir que tiene temperatura alta y que va a tener que recurrir a irse a la salida. A partir de aquí, en teoría, ya está. Bueno, vamos a colocar también aquí que tenemos un step basado en probabilidad y podemos colocar también un 80% para que, en caso de que sea un 80%, se dirija a la sala en la taquilla normal, y en caso de que sea el 20% restante, se va a dirigir a la taquilla VIP. Entonces, a partir de aquí, en teoría ya terminó la creación de, bueno, la ejemplificación de este step, pero debemos, como ya vimos, colocar otras cosas para que veamos qué es lo que hace nuestra entidad en el modelo en la pestaña Facility. Entonces, ahora, ¿qué decíamos aquí? Cuando cae en el 80%, va a decidir si quiere una función VIP o una función normal. Pero si no cae en el 80%, quiere decir que no pasó el límite de temperatura, que pasó el límite de temperatura y que tiene que irse hacia la salida. Por eso colocamos un transfer. El transfer nos va a dirigir hacia otro nodo. Entonces vamos a ponerle que lo envíe del nodo en el que estamos actualmente y lo va a enviar al nodo de input salidas. Aquí está, este mismo. Entonces llega por acá y si no pasa la revisión, tiene que irse hacia las salidas, ya sea en verdadero o ya sea en falso. Eso no importa. Muy bien. En caso de que pase la revisión, llega a las salas y si cae en el 80%, que es el 80% de la gente va a las taquillas normales, el transfer tiene que ir del nodo en el que estamos a el nodo en el de las taquillas normales, el input de las taquillas normales. Y por último, colocamos también otro nodo en donde vamos a colocar la transferencia a las taquillas VIP. ¿Por qué? Porque pues, si no cae en el 80%, se va al VIP. Quiere decir que vamos a transferirlo del nodo actual al nodo de las taquillas VIP. Muy bien. Revisamos nada más, viene la entidad, llega al primer decide, se decide si tiene o no temperatura alta, el 80% no tiene temperatura alta, por eso se va al valor verdadero, y el 20% tiene temperatura alta, se va al valor falso. Si se va al valor verdadero, llega a un punto en donde tiene que hacer otro decide, donde el 80%, el verdadero, se va a ir a una sala normal, entonces tiene que ir a la taquilla normal, que es la que ponemos acá, y en el caso restante, que es el 20%, se va a ir a una taquilla VIP, que es el que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, supongamos que los cines van a trabajar 8 horas y queremos saber cuántos se van a una taquilla normal, cuántos se van a una taquilla VIP y cuántos de esos entidades que llegan cada 3 minutos exponencialmente hablando se van a la salida. Entonces, colocamos las 8 horas aquí y le ponemos un fast forward para que no tarde tanto y aquí ya vemos cómo se genera que obviamente hay muchísima más gente que se va a las taquillas normales en la vida real y aquí en el modelo del problema. Hay cierta gente que se va a la salida, porque el 20% de la gente que llega se va a la salida, y también hay poca gente que se va a las taquillas VIP. Como conclusión, podemos establecer que el uso de procesos en la programación de modelos de simulación es de gran importancia en la aplicación de estos, ya que el uso de steps nos da ciertas ventajas en cuanto a la programación y la visualización, en comparación con los objetos del Standard Library.
Es importante considerar las funciones de cada step y las características de cada uno para poder hacer uso correcto de estos y no complicar más el sistema. Por último, es importante decir que a pesar de que el modelo ejemplificado no es tan complejo, el uso de procesos en simio sí está planificado para utilizarse en modelos de gran tamaño donde cada estación sea un proceso diferente. Espero les haya servido y gustado el video. Muchas gracias.